muchísimo el turismo y y por supuesto de la mano, orientado hacia políticas internacionales, se tuvo que estudiar inglés porque la mayoría, en aquel entonces, nuestro principal visitante era pues el estadounidense y venían europeos, pero los europeos tienen un idioma del inglés en algunos sectores increíbles, hasta sobre encima de su idioma natal, ¿verdad? Que no es que lo dejen de lado, pero lo usan más que su idioma natal. Bien, entonces les decía que los colegios continúan con tercer ciclo, en el cuarto ciclo, y en esta parte, en los colegios académicos, se convierten las famosas tecnologías, y en los colegios técnicos, los no complementarios, terminan enfocados en las especialidades. Los talleres exploratorios son eso en los colegios técnicos, que el estudiante de séptimo, octavo y noveno tenga un abanico de distintos talleres o de distintas opciones para explorar, como la palabra lo dice, por cuál especialidad se va a ir en el futuro, cuando llegue al cuarto ciclo o a la educación diversificada de la rama técnica, ¿verdad? Entonces, posiblemente en séptimo le gustó mucho gestión empresarial, entonces dice, no, cuando yo llegue a cuarto voy a elegir, perdón, hablemos en términos de secundaria, cuando yo llegue a décimo voy a elegir contabilidad. Bueno, yo recibí un taller de turismo, posiblemente ya sea de cocina o posiblemente un taller enfocado a guía y naturalismo. Entonces diga, bueno, a mí me gustó el de cocina, yo me voy a ir por alimentos y bebidas, a mí me gustó el de senderismo, naturalismo, entonces yo me voy a ir por turismo ecológico. Resulta que me gustó dibujo técnico, voy a ir con una especialidad acorde con eso, ¿verdad? A mí me gustó mucho el taller que me dio la profesora de cocina, y entonces, pero el taller de cocina enfocado hacia la parte de producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces ya se va para la producción del agro o la parte o la parte, por ejemplo, de alguna especialidad que ofrezcan los colegios agropecuarios. Bien, espero que aquí esta sección me la hayan, yo me haya dado a entender esa continuidad, ¿verdad? De los ciclos, que a pesar de que son diferentes, tienen una conclusión tajante que termina en una graduación, pues no termina ahí. Y uno es requisito del otro. Si no te gradúas, no aprobas, no podrías pasar a la siguiente. Sin embargo, dentro de las políticas de que permanezcan los estudiantes en el sistema, que en nuestro país ha sido una constante lucha, pues se dio la política de arrastre, se dieron otra serie de directrices que han venido como a hacer más flexible esa parte, ¿verdad? De que, bueno, si no concluyo el tercer ciclo no puedo avanzar. Pero eso sí, si no has concluido, no puedes graduarte de educación diversificada, la rama técnica, ¿verdad? No lo puedes hacer, eso sí. Bien. En los colegios técnicos y en los colegios académicos,
ya vimos que los bloques son distintos y los profesores son diferentes. Una misma formación, un mismo jefe que es el Estado, que es el MEP, a través del MEP, que somos servidores del Estado, que hay que hoy por hoy tener una gran vocación, no solo por la profesión, sino también hay que tener vocación de servicio al sector público, porque tenemos una gran crisis en el sector público en ese sentido. Entonces, muchachos y muchachas, señoras y señores, hablo de diferencias porque los incentivos son diferentes, ¿verdad? Y las condiciones son distintas. ¿Condiciones en qué sentido? Sobre todo desde un punto de vista horario, ¿verdad? No es igual el horario de un académico que el horario de un técnico. Generalmente en estos centros educativos, los horarios técnicos se establecen por lecciones de 40 minutos, ¿verdad? Y las lecciones técnicas son de 60 minutos. Una lección tiene 60 minutos en el área técnica. Una lección de inglés en el área académica tiene 60. Pero aquí, los que no son egresados de un colegio técnico y los que sí lo son y que están en este panel, les va a quedar claro lo siguiente. Hay inglés académico, ¿verdad? Del bloque 1 y está el inglés técnico del bloque que vimos antes como complementarios. Esos docentes técnicos de inglés que van a ser ustedes mismos con ese mismo título que van a sacar de esta prestigiosa universidad, que en educación es lo mejor que existe en este país, en la rama de educación. Cada universidad estatal tiene pues una orientación también y tienen un fuerte. Y definitivamente la Universidad Nacional, su fuerte es la formación docente. Ustedes con ese mismo título, cuando lleguen al colegio, cuando lleguen a cualquier institución de secundaria, pues primero que todo van a rezar y darle gracias a Dios los que son creyentes y los que no, pues no sé, a las buenas vibras que se alinearon para que les saliera un nombramiento y disfrutarán de eso independientemente de en qué nivel, en qué estén, en qué bloque estén, si estén en el bloque 1 o están en el bloque complementario. Porque resulta que los del bloque complementario tienen que trabajar más en una lección, ¿verdad? Tienen que planear más tiempo para una lección. El primer bloque planea por 40 minutos, el último bloque planea por 60 minutos. Entonces vamos a tener 6 lecciones del primer bloque y el bloque complementario van a ser solo 4 lecciones en una mañana o en una tarde, ¿verdad? Los que son estudiantes, los que han vivido esto me comprenden y los que no, lo voy a volver a repetir. 40 minutos, una lección académica del bloque 1 y en una mañana o en una tarde están distribuidas en 6 lecciones, ¿verdad? Y los del último bloque que mencionamos anteriormente, que son los técnicos, van a tener 60 minutos por una lección y van a haber 4 lecciones en la mañana y 4 lecciones en la tarde. 8 lecciones, 8 horas de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? El técnico va a tener que trabajar de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde para cumplir un horario de 40 horas. Y eso significa que usted está tiempo completo en una institución de secundaria. Si usted es un profesor académico,
no tiene que trabajar hasta las 4:30, de 7 a 4:30, los 5 días de la semana. Tiene que trabajar menos tiempo porque sus lecciones son de 40 minutos, ¿verdad? Para establecer lo estipulado. Por eso los profes académicos se van a las 3:30, a las 3, a las 2. Los viernes tienen libre, ¿verdad? Entonces los académicos no, se quedan, qué dichoso, ya se va, pero nosotros seguimos. Lo bonito es de todo esto que el profesor académico trabaja 40 minutos, perdón, y le pagan 40 lecciones. Nosotros tenemos un recargo, ahí, bueno, trabajamos 60 minutos una lección, pero en nuestro salario tenemos un recargo de un 40%, ¿verdad? Entonces, es un incentivo porque das una materia, y digo, porque ustedes van a ser parte de esos profesores del área técnica también y del área académica, porque resulta que inglés tiene esa particularidad que pertenece a ambas, y es la única materia que tiene esa particularidad, porque el de matemáticas es académico y se acabó, solo da matemáticas, ¿verdad? El profesor de informática solo da informática, no da inglés. El profesor de turismo, hablemos de turismo para que se nos haga fácil el ejemplo. Dentro de la especialidad de turismo va una subárea o una materia que se llama inglés técnico, ¿verdad? Entonces ese inglés técnico no lo va a impartir el profesor de turismo, lo va a impartir el profesor de inglés, ¿verdad? Pero ya ahí el profesor que le da a los de séptimo resulta que también le da inglés técnico a los de sexto año, a los de duodécimo. Y ahí tiene que hacer esos planes completamente diferentes y va a ver que el salario es diferente. Hay colegios que si no sabe el director manejar estas cosas se crea un conflicto, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo, todos los docentes de inglés quieren dar solo los bloques complementarios y no quieren dar el primer bloque, que es el bloque básico o académico. Y vieran que ya, o sea, en el ambiente laboral, en inglés, esto se vuelve muy tenso. Entonces, de ahí la habilidad, la astucia, la destreza, la vocación, ¿verdad? De el administrador de la institución de llegar a un punto neutral y a un punto de acuerdo con los docentes de inglés y nada más que los de inglés, ¿verdad? Con los demás no tiene ese problema. Y ahí va un asunto monetario, un asunto de incentivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el profesor de inglés no va a dar el verbo to be, ¿verdad? Que da en séptimo o en octavo o en noveno, ¿verdad? Si está dando décimo, undécimo y duodécimo en una especialidad técnica, entonces tiene que dar, por eso se llama inglés técnico para turismo en alimentos y bebidas, inglés técnico para turismo en ecología. Entonces tiene que dominar lenguaje acorde a la especialidad. O también está la parte de accounting, que es una especialidad en los colegios que son comercial y servicio. Esa es la especialidad de contabilidad, pero es la misma contabilidad que tradicional se ha dado en los colegios, pero esta contabilidad es absolutamente toda en inglés. Entonces, tienen que tener los que dan la parte técnica de inglés, dominio técnico del idioma. Entonces, por ahí muchos que están, docentes que están estudiando inglés, de repente tuvieron la oportunidad de trabajar en una recepción en un hotel
Entonces, cuando llegan a un inglés técnico, a dar clases de un inglés técnico en hotelería, en la especialidad de hotelería, pues dominan todo el vocabulario técnico afín a esa especialidad. La palabra cama, la palabra voucher, la palabra factura, los números, sistemas monetarios que existen, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Averías que pueden haber en una habitación y todo ese vocabulario lo domina. Si hablamos de turismo ecológico, bueno, saben las partes físicas de las aves, saben los nombres de las aves en inglés y si no las saben, pues sencillo, se investiga, ¿verdad? Pero eso sí les quiero dar esa recomendación. Nunca tengan miedo y nunca le digan no a este tipo de retos, ¿verdad? Porque el miedo mata a cualquiera. A un potencial educador, a un increíble educador con un título, puede estar en la casa, deprimido, triste, sin darse apoyo a sí mismo porque tuvo miedo, ¿verdad? Y un posible elemento en la enseñanza del inglés increíble, ¿verdad? Porque el docente en inglés tiene el reto de, pues, dominar el área escrita, el área gramática y el área de destreza del lenguaje, de hablarlo, que es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Muy bien. Ya hablamos un poquito de los horarios, ¿verdad? En esta parte de la rama técnica y la educación diversificada, tanto en colegios técnicos como en los académicos con alguna orientación tecnológica. Entonces, las lecciones son de 40 minutos, hay 2 recreos en una mañana o en una tarde, mientras que en la parte de las lecciones técnicas son 60 minutos y existe un solo recreo en una mañana o en una tarde. Hay en este país una sección técnica nocturna. Esa sección técnica nocturna viene a dar respuesta a mucha gente que salió de un colegio académico con alguna orientación donde en su comunidad no hay una oferta laboral muy amplia. Entonces, se ofrecen los colegios técnicos para gente que concluyó con el tercer ciclo de educación general básica, bachillerato, en la educación general básica también, pero quiere una especialidad técnica. Entonces, entran a esa sección técnica nocturna, que es como parte de un colegio técnico, pero solo a llevar las especialidades. Y entonces, ahí volvemos otra vez, que se deriva igual de estas modalidades del sistema educativo de Costa Rica, sigue siendo el MEP, comparte una misma planta física. El mismo director del día es el mismo director de la noche, ¿verdad? Del colegio técnico, sección técnica nocturna, es el mismo director del día y por supuesto que el director pues recibe un incentivo porque ya no es un colegio 1, que los colegios o los centros de educación en secundaria tienen distintos niveles en las direcciones. Está la dirección 1, dirección 2, dirección 3. Estos se van a dividir de acuerdo al número de estudiantes que tenga, albergue la institución. Ese datito por ahí que es muy importante. En esas secciones técnicas nocturnas, ustedes como futuros docentes de inglés también entonces van a tener opción a laborar, ¿verdad? Solo que en la sección técnica nocturna van a ser lecciones de 45 minutos por ser del
sistema nocturno, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba que los colegios técnicos están orientados hacia el área de comercial y servicios. ¿Cuáles especialidades son a las que estaban orientados los talleres exploratorios del bloque complementario de tercer ciclo? Bueno, si es a comercial y servicio, estaban orientados a especialidades como accounting, que les expliqué que es contabilidad, pero toda en inglés, porque en este país hay mucho extranjero. Y entonces, obviamente, la contabilidad, todos tienen que llevar un departamento de contabilidad por la actividad económica en la que se dedican, independientemente de cuál sea. Ahora hay que presentar a Hacienda el 15 de cada mes tu reporte, y eso solo te lo puede hacer un contador. Es algo tan técnico que entonces, si usted puede hablar otro idioma, porque usted vive en Italia, puede hablar el italiano, pero usted es tica, ¿verdad? O tico, tienes un negocio en Italia, pero resulta que esa parte, como un poquito quisquillosa de impuestos, de dinero, de que yo tengo que pagar, quiero entenderla perfectamente bien. Entonces, de ahí nació el accounting. Aquí hay mucho extranjero viviendo en nuestro país, tienen su empresa y esa especialidad es para que ellos tengan la claridad en su idioma natal, pues que alguien les explique, y alguien costarricense que entiende y está inmerso en este sistema. Porque créanme que los extranjeros y los estadounidenses, que allá todo es tan ágil, ¿verdad? Como que no terminan de entender cómo funciona el sistema en ese sentido en Costa Rica. Nosotros pues nos acostumbramos, nacimos en eso. Entonces para ellos no es tan, es como muy tedioso, no terminan como de aclarárseles la situación. Entonces nada mejor que explicarlo en su propio idioma. Por eso nació Accounting. Contabilidad, banca y finanzas, electromecánica, diseño gráfico, informática y las especialidades en turismo que antes ya les había mencionado: turismo ecológico, turismo en hotelería y eventos especiales, y turismo en alimentos y bebidas. Todos esos ocupan profesores de inglés, todas esas especialidades. Eso es lo bonito de su rama que están ahorita llevando. Están los colegios agropecuarios, que tienen las especialidades, por ejemplo, de agroecología. También tienen la de producción pecuaria, ¿verdad? Y están los colegios industriales, que ahí tienen electricidad, electromecánica, mecánica automotriz, madera, diseño, bueno, corte y confección. Y en Nicoya, que es un cantón muy interesante, porque Nicoya tiene colegios académicos, tiene colegios técnicos, y estaba el colegio técnico agropecuario y estaba el colegio técnico profesional industrial La Mansión, ¿verdad? Pero yo no tengo muy claro, pero creo que ya es más orientado hacia el comercial y servicio, porque ya no es tan industrial. Ya, si no me equivoco, está la especialidad de turismo y hay otras especialidades que entonces ya no es tan exclusivo de la parte industrial. Entonces, el comercial y servicios viene a ofrecer especialidades de servicios, como lo que es contabilidad, que es un servicio, ¿verdad? Y que igual, al meter en mansión especialidades de esa índole, pues ya no es tan inclusivo de la parte industrial. Aquí, hasta aquí, ¿verdad? Hablamos de los tipos de ofertas educativas, de los tipos de modalidades en la secundaria tradicional, en la oferta tradicional. En esta parte técnica, muchachos y muchachas, en la parte técnica hay una cosa interesante.
hasta ahora ha existido lo que es la práctica supervisada, que es que los estudiantes de la educación diversificada de la rama técnica en colegios técnicos van sus últimos meses de 12º año a unas empresas a cursar un poco más de 300 horas, ¿verdad? Hay muchas empresas que tienen esa conexión con la institución y la institución tiene el deber de conectarse con la comunidad y con las empresas y colocar a sus estudiantes de acuerdo a la especialidad. Hacen su práctica, es un requisito, tienen que aprobarla, o sea, el dueño o el encargado de vigilar a ese estudiante en su práctica, tiene un cuestionario, lo llena, le da un porcentaje de calificación y lo aprobó. Si no la aprueba, no puede graduarse como técnico medio, ¿verdad? Hay un plan piloto que se llama modelo dual, creo que ustedes lo han escuchado hablar en las noticias. Esto viene a partir del curso lectivo del 2017, que lo que pretende es que estos colegios técnicos, a partir de 10º año, entren en esas empresas y hagan aproximadamente el 40% de su bloque de especialidad, de materias técnicas, las hagan en la empresa. Es como una temprana inserción en el mercado. Van a tener igualmente un supervisor a cargo, pero aquí entra un tema, temas delicados que son niños menores de edad con 15, 16 años, un poco vulnerables a personas adultas que están en esas empresas, mientras que si lo haces en 12º año, cuentas con 18 años. Y si no, estás muy pronto a cumplirlas. Teóricamente, con un poquito más de madurez, ¿verdad? Y con un conocimiento ya acumulado de alrededor de 3 años. Y si hablamos desde 7º hasta 12º, pues estamos hablando de un conocimiento tomando en cuenta los talleres exploratorios acumulados de 6 años. Entonces, no es igual un practicante que apenas está entrando a una especialidad que todavía no aterriza a alguien que ya está en sexto. Entonces, esos son los detalles que no han terminado de hacer obligatorio el modelo dual de educación. Y solo está como un plan piloto en los colegios que desearon implementarlos por voluntad, ¿verdad? Bueno, pero así van poco a poco insertándose. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Bueno, ahí estaban las ramas técnicas que les hablaba yo de los colegios técnicos. Estábamos hablando de lo que era la educación dual, que es lo que quieren la educación dual, que solo está actualmente como un plan piloto, ¿verdad? Y otra cosa que está muy reciente, que es una nueva política, ¿verdad? Y que esto pues les concierne igualmente bastante a ustedes, es lo que son las pruebas FARO. Ninguno de ustedes hizo pruebas FARO, ¿verdad? Estoy segura. Las pruebas FARO significan pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades. Esas son las pruebas FARO. Las pruebas FARO están destinadas para primaria y secundaria y ellas lo que han pretendido es sustituir la prueba de bachillerato. ¿Por qué? Bueno, siguiendo las políticas cambiantes en mejora de la educación, ¿verdad? Estas pruebas lo que buscan es determinar
no solo que el estudiante tenga un conocimiento específico, como lo hacía lo de bachillerato, te encasillaba un marque con X y era una prueba exclusiva de conocimiento. En cambio, la prueba FARO quiere explotar las habilidades, también las destrezas y, por supuesto, sin dejar de lado los conocimientos que el estudiante fue adquiriendo. Bueno, esto lo aprueba el Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación lo plantea, como les hablé al principio, pero si el Consejo Superior de Educación no lo aprueba, no se puede. En cambio, estas pruebas ya están aprobadas y por lo tanto, como están aprobadas por el Consejo Superior de Educación, ya es como ley, ¿verdad? O sea, ya todos los colegios la tienen que hacer, pero estas pruebas que vienen a evaluar el aprendizaje, el conocimiento y las habilidades, que eso es lo que pretende, vinieron a ejecutarse dentro de esta nueva realidad que tenemos, que es esta pandemia de COVID-19. Entonces, no se han aplicado las pruebas FARO y al gobierno lo que le preocupaba, de cierto modo, y que les costó mucho tomar la decisión de interrumpir el sistema lectivo, por supuesto, es que la falta de conectividad, entonces estás privando de algo que es gratuito y obligatorio a los estudiantes, como es la educación, y entonces ya ahí entra que tenés que pagar internet, que tenés que pagar el celular, que tenés que echarle la recarga para que pueda funcionar tu internet y resulta que la recarga se va muy rápido y este conflicto tenía el Ministerio de Educación. Otro conflicto, por supuesto, y uno de los más cuestionados es esta prueba FARO porque se pagaron miles de cientos de millones de dólares en la adquisición, la capacitación, ¿verdad? En el exterior, porque esta no es ninguna innovación de nuestro sistema, ¿no? Ya se hacía en otros países y aquí se vino a implantar. Entonces, para este 2021, en el primer semestre, era que se iban a ejecutar estas pruebas FARO. Las fechas eran el 15 de junio, 16 español, el 16 de junio matemáticas, el 17 de junio ciencias, que está dividido en biología, química. El 8 de junio iban, bueno, hay factores asociados que hay un cuestionario que es parte de estas pruebas FARO. Ese cuestionario se llama estudio de contexto. Lo tienen que llenar los directores, los profesores y los estudiantes. Se aplica en conjunto con las pruebas que les mencioné, español, matemáticas y ciencias. Y lo que tratan es de dar a conocer o evaluar el ambiente de aprendizaje del estudiante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el ambiente de aprendizaje de un futuro estudiante de ustedes? El personal, si es depresivo, si es valiente, como llamamos, retador, si es impulsivo, o todo lo que él se perciba de su persona, ¿verdad? El ambiente familiar, porque resulta que ustedes van a topar con estudiantes que tienen excelentes calificaciones, son muy buenos estudiantes y en casa les dicen, ¿usted por qué va al colegio a vaguear? Busque trabajo, póngase a trabajar, ¿verdad? O tienen estudiantes con una mala calificación porque tienen ese mismo ambiente laboral y les cuesta la resiliencia y por lo tanto les cuesta un buen promedio en el colegio, pero es parte de un ambiente familiar. O hay estudiantes que tienen el apoyo de su familia, ¿verdad? Claro, usted va a ir al colegio. Claro, vea, estudie primero sus estudios y después lo demás. Que no hay platita, no importa, ahí vemos qué hacemos. Pero
profesor, resulta que tengo que estudiar, pero no tengo una mesa, no tengo una silla, no tengo una cama, tengo que estudiar en un colchón, en el suelo. De hecho, no tengo cuarto, ¿verdad? Entonces, todo ese ambiente familiar y, por supuesto, la última situación es la escolar, la que vive en el centro educativo. Todo eso, pues, se viene a mezclar en estas pruebas FARO. Lo que intenta es mejorar el ambiente educativo, o conocer un poquito más, comprender y dar apoyo al estudiante después de analizar este ambiente. Y también que se supone que toda esa información se aplicará para el futuro, para futuros estudiantes, la información colectada. Bueno, en los idiomas, y ustedes son parte de este punto, en los idiomas se hace prueba FARO, ¿verdad? De acuerdo al idioma y el énfasis del colegio, como lo habíamos hablado anteriormente, puede ser francés, inglés, italiano. Se certifica el dominio del inglés, no va a tener una calificación, ¿verdad? Eso es más cualitativo que cuantitativo. Entonces, lo que se va a calificar es el dominio que tenga el estudiante y se evalúa por un sistema internacional de bandas. Está la banda básica o el dominio básico y el estudiante que logre estar entre la A1 y la A2 va a ser calificado como el básico. El estudiante que llegue a la banda intermedia independiente va a obtener una B1 o un B2. Y por último, y es el último peldaño y el más alto, es el que te da la categoría de competente. Y va a ser un C1 o C2. Bueno, esto, ya que no hay una nota, ya que no dicen si me quedé o no, pero sí es un requisito para graduarme. Si no hago la prueba FARO no me puedo graduar, es un requisito de graduación. Lo que viene es a facilitar en el ambiente laboral, cuando yo me inserte, pues en cuál nivel de dominio de esa destreza tengo. Y pues para un posible empleador va a ser más fácil ubicarme en un puesto, si es que me puede ubicar en un puesto, o bien me rechaza. Hasta ahí llegamos con la modalidad del sistema educativo formal y tradicional, ¿verdad? Seguimos con el sistema educativo, modalidad del sistema educativo para personas jóvenes y adultas. Ese sistema educativo para personas jóvenes y adultas bueno, también lo han llamado secundaria no formal. Esta propuesta tiene por objetivo la atención de aquella población joven o aquella población adulta que no terminó en un sistema regular y quiere volverse a ingresar y posiblemente incluso hasta trabaja, o ya no tiene la edad para ingresar al sistema tradicional, porque recuerdan que también hay un límite de edad para entrar a secundaria y para entrar a las diferentes modalidades hay edades, ¿verdad? En esto tenemos educación para el trabajo. Están los centros dirigidos para personas jóvenes y adultas, que estos son los que en sus siglas se llaman CINDEA. Hay CINDEAs diurnos y CINDEAs nocturnos. Los diurnos son de 40 minutos y los nocturnos son de 35 minutos, ¿verdad? Y ellos trabajan de lunes a viernes. Está el colegio virtual Marco Tulio Salazar también, que ahí no está en la diapositiva, pero también existe. Este colegio viene 3 días a funcionar, nada más. Pero este colegio ha presentado
ciertos problemitas para cumplir con su objetivo, entonces a partir del otro año ya los van a transformar y van a ser parte de lo que se conoce como centros dirigidos para personas jóvenes y adultas. Por eso no se los incluía ahí. Hoy por hoy existen, hoy por hoy funcionan los colegios Marco Tulio Salazar, pero está su pronta desaparición, aprobado ya por el Consejo Superior de Educación, y se van a, y en los lugares donde existían los colegios Marco Tulio, van a empezar a funcionar los INDEA. Y si ya funcionaban en esa comunidad los INDEAs, pues van a quedarse solo con los INDEAs. Muy bien, también existe otra opción para los adultos que son los institutos profesionales de educación para el trabajo, que son institutos profesionales de educación comunitaria. Es que donde vi las siglas como que no me calzó, ¿verdad? Pero es la C de comunitaria. Y entonces es lo que conocemos como los IPEC. Que los IPEC también están enfocados a formar la parte técnica, una profesión, un oficio, ¿verdad? Como también lo hace el INA, que está destinado a un oficio, a una profesión, no tiene parte académica, a veces solo tiene como requisito que tengan un tercer año de escuela, o depende del curso, de los cursos, que sepan leer y escribir, y ustedes ven que son un poco más prácticos los INA, son menos académicos que los colegios. En los colegios se ve más materia, por hablarlo de otra manera. En el INA vamos a la parte de ejecución, a la parte práctica. Un poquito por ahí trabajan los IPECs, como en IPEC, perdón, en esa vía. Y pues entran dentro de este sistema de educación del MEP, dentro como una modalidad diferente, porque ya se divide o ya marca la diferencia en edad de los ingresados. Y el perfil del egresado, pues también es un poquito diferente, aunque tenemos un problema con los perfiles. A veces no son tan claros en los colegios. Un estudiante sale de un colegio de secundaria y no tiene claro cuál es su perfil profesional en la especialidad que estudió. Y si fue en inglés, en el área de inglés, bueno, ¿cuál es mi perfil profesional en inglés técnico? ¿Qué me enseñó el profe? ¿A qué estoy capacitado? ¿Qué puedo hacer cuando salgo? ¿Verdad? Eso le falta un poco pulir al Ministerio de Educación. Otra institución, otra oferta educativa, que a veces también mal llamada modalidad, como les explicaba al principio, es la educación diversificada a distancia, o es lo que conocemos como bachillerato por edad. Pero edad significa educación diversificada a distancia. A veces ellos también, este servicio depende mucho de la edad del estudiante. Hay un primer y segundo ciclo incluso en esta modalidad. Es un servicio educativo que se da el primer lunes de marzo y concluye el 31 de octubre de cada año. Se imparten 9 lecciones semanales. Se recomiendan programar esas 9 lecciones semanales en dos días lectivos que pueden ser y se recomienda de forma consecutiva, o sea, lunes o martes o miércoles, y que sea entre lunes y viernes, pero 2 días y consecutivos, ¿verdad? Por último, tenemos el tercer ciclo de educación general básica, abierta y bachillerato por madurez suficiente.
Este servicio educativo inicia el primer lunes de marzo igualmente y concluye el 30 de septiembre de cada año. Por cada grupo se imparten 3 lecciones semanales y el estudiante es el que decide qué prueba va a presentar en determinada convocatoria. En la convocatoria del 2021 yo quiero solo presentar inglés, entonces solo me voy y me matriculo en inglés. Entonces yo como individuo, como persona, como estudiante, elijo mi ritmo y mi avance de estudio en esa oferta educativa, ¿verdad? Es una de las ventajas que tiene. Bueno, aquí terminamos lo que son las modalidades formales, no formales, para adultos, para jóvenes, el sistema regular que tiene el Ministerio de Educación Pública. Esta última, no menos importante, por supuesto, se llama modalidad sistema educativo de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional o plan nacional. Las demás o las anteriores modalidades que yo les he mencionado tienen la opción, yo les comenté de que son gratuitas, obligatorias, hasta el ciclo diversificado y rama técnica, y la post diversificada, que sería ya la universitaria, no es obligatoria, pero sí tiene una importante carga económica sobre el Estado. Si el Estado es el que paga a los profesores, el Estado hasta ahora ofrece becas a los estudiantes y entonces no es obligatoria, no es tan gratuita, pero sí tiene una importante ayuda de parte del Estado, que es la universitaria, la que ustedes están gozando en este momento, que yo gocé en mi oportunidad. Yo fui una estudiante becada, a Dios gracias, ¿verdad? Fui una estudiante becada, la aproveché, la beca, aproveché la oportunidad de estudio y el sacrificio de mis padres y pude sacar una profesión que hasta hoy le saco el jugo, ¿verdad? Y esta experiencia tan divina y que me encanta tanto de estar con ustedes en este momento. No saben cuánto la atesoro. Hasta aquí el Ministerio de Educación Pública tiene estas modalidades para optar por un estudio universitario. Esta última modalidad no necesariamente un estudiante entra a la universidad, ¿verdad? No necesariamente, porque ahora no hay barreras para nadie. La ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales define la educación o esta modalidad de la educación como el conjunto de apoyos y servicios a disposición de estudiantes que tengan alguna necesidad especial, ¿verdad? Esto se ve reflejado en un artículo número 73 de la ley de 7600. Los servicios de educación de Plan Nacional se ofrecen de forma específica o bien a manera de apoyos educativos en algunos momentos, ¿verdad? Lo cual debe tomar en cuenta la organización de los centros educativos, considerando las necesidades de establecer opciones diversas de horarios para los diferentes servicios, de forma que se garantice la permanencia y asistencia de los estudiantes, porque igual es muy importante. Y si en el sistema regular a veces es un poco difícil que el estudiante permanezca
que concluya, aquí en el Plan Nacional no deja de ser menos difícil y pudiera ser un poquito más difícil, porque si tenés alguna necesidad especial, ejemplo, si sos una persona que se le dificulta por una parálisis cerebral y se le dificultó ingresar al aula regular, tiene la opción del Plan Nacional. Estudiantes sin capacidad auditiva también tienen muchas facilidades, tienen docentes especializados, ¿verdad? Que se formaron para darles atención. Y sin embargo, el problema está que el papá, la mamá o la familia en general no cree. Entonces, y no cree en la capacidad que pueda desarrollar este alumno. Entonces, ¿para qué lo voy a mandar al colegio? No va a tener oportunidades en un trabajo, en una empresa. Pues resulta que sí la hay. Y se han apoyado, se han impulsado leyes para que las tengan, ¿verdad? Entonces, ha sido un reto la permanencia y asistencia de los estudiantes. Se debe disponer de lecciones establecidas en los respectivos planes de estudio en los 5 días hábiles de la jornada laboral. Igual, ellos reciben la parte técnica, ¿verdad? Este plan nacional, podríamos decir que es como un colegio dentro de otro colegio igualmente, pero a ellos hay presupuesto para esta modalidad, hay presupuesto para construir aulas completamente apartes sin tener que compartirlas con el aula regular, con las del aula regular, porque resulta que a veces en un colegio de repente no tiene tanta infraestructura y en la mañana dio clases el profesor de matemáticas y en la tarde se dio un taller de conozcamos de negocios, ¿verdad? Se dio el taller en la misma aula. Entonces, se está compartiendo. En esta modalidad no se comparte porque el Estado costarricense tiene presupuesto para que se construyan aulas para esta modalidad educativa. El Plan Nacional obviamente va a tener especialidades y talleres de acuerdo a las capacidades de la comunidad educativa, ¿verdad? De sus estudiantes. Entonces, de repente podemos tener agroecología o jardinería, agropecuaria, donde el estudiante se le facilite y tenga pues también, que es muy importante, habilidades y destrezas en las diferentes especialidades. ¿Se puede incluir la especialidad de contabilidad? Sí, sí. Si los estudiantes, el director, los docentes, los padres de familia quieran. A esa comunidad en específico, en ese colegio en específico, ese plan o esa oferta se le adecua bien. Bien, ok, vamos. Pero resulta que en otro colegio, allá por Aguasarcas, si tienen un plan nacional, pueda que digan, no, mi comunidad estudiantil no está para que les demos la especialidad de contabilidad, no están para ese perfil, entonces yo me voy a ir por jardinería. ¿Por qué? Porque mis estudiantes van a ir a un hotel a trabajar en la parte de jardinería, en la parte de piscinas, y ahí se van a desempeñar perfectamente bien. Entonces, eso es el plan nacional, esa es la modalidad de plan nacional. Hay diferencias entre las adecuaciones, no podemos confundir las adecuaciones que se hacen en el aula regular
adecuaciones de acceso, que posiblemente es para una persona que anda en silla de ruedas, adecuaciones significativas para un estudiante no vidente que decidió llevar turismo ecológico, por ejemplo. Entonces, tengo apoyo de la Helen Keller, que es una institución en Costa Rica que da apoyo en terapia física, apoyo en terapia ocupacional, apoyo a los docentes del aula regular, apoyo a ustedes en el área de inglés, hablemos de inglés. Tienen un estudiante no vidente, ustedes son los profesores de inglés, él no tiene ningún problema para escucharlos, pero sí para leer, para la parte de gramática, cuando ustedes van a dar cómo es que se forma una oración en inglés, parte gramatical. Entonces la Helen Keller les facilita pasar el material de ustedes a braille, se lo envían a la institución y usted se lo da al estudiante y él va como con un libro o su cuaderno personal, ¿verdad? Y va siguiendo la clase perfectamente bien. Esas adecuaciones curriculares no son el plan nacional. Eso es completamente aparte y diferente. Las adecuaciones curriculares pueden estar dentro de una aula regular, pero el plan nacional es una modalidad distinta. Aquí entonces terminamos con las modalidades que tienen el Ministerio de Educación Pública en la parte de educación secundaria. Y venimos a la parte final de esta conferencia, que es el impacto de la educación en el desarrollo nacional y en el mejoramiento de la calidad de vida. Yo creo que el impacto de la educación en el desarrollo nacional ya lo hemos venido tocando, ya lo hemos venido tratando, ¿verdad? Y que el MEP, el Ministerio de Educación Pública, trata de enfocar la educación secundaria al desarrollo nacional, ¿verdad? Por eso antes no existía la especialidad de turismo. Antes existía solo artes industriales, corte y confección, que eran cosas que se consumían en nuestro país y para los costarricenses. Hoy tiene que innovar en especialidades de acorde a la demanda internacional, y en esto se vino entonces accounting, en esto se vino entonces mecánica automotriz, porque entonces al estos estudiantes, al haber, en el país demanda de esas necesidades y venir más extranjeros a nuestro país, pues se necesitaba en diferentes campos mano de obra calificada. A partir del 2000, Costa Rica muestra que inicia un despegue hacia mejorar en diferentes grados de alcance en la educación. El crecimiento de la inversión en educación alcanza más o menos constitucionalmente el 8% del BIP, que es el Producto Interno Bruto. La aplicación y la mejora a infraestructura. Por eso ustedes posiblemente han visto la creación o la mejora de colegios y escuelas, ¿verdad? Aprobación de nuevos programas de estudios, de nuevas asignaturas, la disminución en la repitencia. Esto lo tocábamos cuando pues se metió el sistema de arrastre, ¿verdad? Para que el estudiante no sintiera, bueno, me quedé en una materia y tengo que repetir todo el año. Y entonces ya no volvía el estudiante al colegio. Entonces, para evitar todas estas situaciones, pues se ha venido trabajando en la disminución de la repitencia y la exclusión de estudiantes, ¿verdad? Y por ahí hablábamos que en esta nueva realidad, el no disponer de cobertura de internet en todo el país, pues es parte de tener un porcentaje de la población excluida, ¿verdad? Un porcentaje de la población estudiantil. La reducción de la brecha, el aumento de la cobertura y la posibilidad de conclusión de la secundaria. O sea, en eso se ha trabajado muchísimo y se tiene que seguir trabajando con la apertura de la internet para todos. Sin embargo, no deja de existir la lentitud y hasta el retroceso
en los avances de objetivos dirigidos al progreso y consolidación de la educación secundaria. O sea, tenemos problemas. El problema número 1 es el aumento en la edad con la que se ingresa a este sistema de segundo año, y por eso se creó también estos sistemas para jóvenes y adultos, porque no podíamos tener un estudiante de séptimo año con un muchacho repitente uno de séptimo de 13 años con un repitente de 16, 17 años, ¿verdad? El aumento de la edad fue un problema, la calidad y permanencia educativa vista a la luz de los resultados poco alentadores obtenidos en las evaluaciones nacionales y la internacional. Hay un sistema de evaluación internacional que en las siglas en inglés se llama, es PISA y se conoce como PISA, que es una evaluación o pruebas internacionales, y las nacionales ya sabemos que son las de bachillerato, y ese gente popularmente dice es un coladero, ¿verdad? Y suponen que entonces Faro viene a ser un coladero peor, y lo que intenta más bien es como disminuir un poquito, por lo menos esa es la intención, de disminuir la gente que se queda ahí. Entonces a eso se refiere este punto que les menciono en este momento. Se puso en evidencia que una gran parte de los estudiantes en Costa Rica no poseen las habilidades, no poseen las destrezas una vez que terminan la educación secundaria para aprovechar la estructura y el dinamismo que hoy se moviliza con la información y el conocimiento. O sea, lo que se tiene acceso a la movilidad laboral que hay ahora, al conocimiento que pueden tener acceso ahora. Hoy un estudiante puede estar aquí conectado en la Universidad Nacional, y ustedes mismos que llevan en esta universidad un curso, también pueden estar en una universidad de Estados Unidos, ¿verdad? Recibiendo un curso de otra carrera posiblemente. Entonces, esa movilización de la información y el conocimiento, como que una vez que salimos del colegio, no nos conecta con esa realidad. Y más ahora que si esta pandemia trajo algo positivo, fue eso, que nos emigró a todos rápidamente a algo que Costa Rica venía rezagado hace muchos años, que es esta forma de estudio, ¿verdad? Que es la virtualidad. Bueno, otra realidad triste es que, bueno, triste, primero voy a decirle las alentadoras. En el 2018, el 48% de personas entre 15 y 16 años asistían a la secundaria. El 23% en esa misma edad estaba afuera, ¿verdad? En el 2011 se experimentó un aumento en la matrícula en secundaria de aproximadamente un 50% en lo que era la educación formal regular, y el aumento en la educación para jóvenes y adultos aumentó en un 89.5%. O sea, fue algo para estallar de la emoción. Entonces ya íbamos a otro nivel en materia educativa, ¿verdad? Con esa cantidad de personas en el sistema. En el 2012 empezamos a sentir una baja en el ingreso a estudiantes de secundaria, y de verdad que se siente. Y tú lo sientes, ustedes se van a dar cuenta en la matrícula, se van a dar cuenta, si no quieren saber nada de matrícula, ni involucrarse con la matrícula en la institución, y están todos relajados por ahí, se van a llevar el choque cuando les asignen un número de lecciones específico, ¿verdad? Porque si hay menos estudiantes, hay menos trabajo. Así de simple. Ahí se refleja. En el 2012, una baja del 6.5% en la tasa de natalidad y en las tasas de fecundidad en nuestro país. ¿Y saben quién ha sostenido este sistema o estas modalidades en secundaria? Las personas extranjeras.
tenemos mucha migración a nuestro país. Tenemos residentes de Nicaragua, tenemos residentes de Colombia, tenemos residentes de Venezuela, ¿verdad? Por citar algunos, que estos han venido a nivelar un poquito ese faltante o ese bajo de estudiantes, y entonces se ha mantenido como en una constante. La crisis en el sistema educativo en Costa Rica en secundaria no fue tan drástico, que bajara así tan abruptamente, a pesar de las bajas en la natalidad y la fecundidad. Por eso, por factores externos, por problemas políticos y económicos en países vecinos de nuestra región, ¿verdad? Aunque no lo crean, la pobreza de distritos y la reprobación de los estudiantes, o sea, cuando los estudiantes reprueban, se quedan, esa tasa, que hablemos de que por cada un 1% de pobreza de un distrito o de las familias, hay un efecto negativo en los docentes de aceptar contratos laborales. O sea, no quieren ir a esos distritos de pobreza. Quieren quedarse ya en lugares más favorables, más bonitos, más cómodos para vivir, menos peligrosos, ¿verdad? Y eso hace que entonces se traduzca en un 0,13% de esa aceptación. Es bastante importante. Y a veces entonces dicen, es que un profesor no vino, renunció, no aceptó, ¿verdad? Porque no le gustó, conoció dónde voy, dónde me nombraron, ajá, dónde queda en el mapa, lo busco, investigo, ahora busco en internet, veo todo lo que dice, no, gracias, ¿verdad? Eso pasa, eso pasa. Aquí, chiquillos, solo voy a hacer una cuñita que es muy importante ahora que vienen las elecciones, que ahí puede sonar como muy político, pero es que la educación tiene que ver mucho con la política, ¿verdad? Vean que de acuerdo al voto que ustedes decidan dar para un presidente, él elige a un ministro de educación, que es quien dirige la cartera de educación. Ese mismo ministro va a presentar proyectos a la Asamblea Legislativa y al Consejo Superior de Educación. La Asamblea Legislativa, ustedes pusieron un dedo por un diputado. Esa Asamblea Legislativa aprueba o desaprueba también algún proyecto que el Consejo Superior de Educación le termina de dar el visto bueno. Ese Consejo Superior de Educación, recuerden que también está presidido por el ministro y dos exministros de Educación elegidos ¿por quién? Por los diputados que ustedes eligieron en las urnas, ¿verdad? Y esos, y también si hablamos de los que son los comicios comunales, cuando ustedes eligen bueno, nosotros, todos los costarricenses elegimos los que van a estar en las municipalidades, esos van a incidir directamente con la pobreza de los distritos en los cantones. Entonces vean que no es nada más así nomás por dar un voto. Ese voto que yo voy a dar incide directamente en mi futuro contrato de trabajo, en las futuras políticas para tener opciones laborales como docente, ¿verdad? No estamos hablando en otro ámbito, sino más que el docente. Los supervisores y asesores, otra de las dificultades que tenemos en educación secundaria, que vienen a impactar en la educación y en el desarrollo nacional, es que se quedan mucho en los trámites administrativos y dan poco apoyo
al currículum, poco apoyo al docente, poco apoyo a la institución como tal, ¿verdad? A estar ahí metidos en el desarrollo de los programas, en dar asesorías como tales a los docentes. Entonces eso viene en detrimento de la calidad y por lo tanto del desarrollo de un país. ¿Por qué viene eso tan de la mano? Porque entonces no tenemos calidad de la educación, no tenemos por consecuencia calidad de egresados y entonces nuestro desarrollo se ve estancado porque no tenemos profesionales técnicos en una rama técnica capacitados para ingresar al mercado laboral. Esto también va a limitar que empresas de afuera vengan a invertir, a poner su negocio aquí en Costa Rica, porque no hay mano de obra calificada. Y también, pues no aprendimos, no desarrollamos como estudiantes en el colegio habilidades y destrezas para emprender y tener nuestro propio negocio, ¿verdad? Entonces ahí mismo se ve estancado el desarrollo nacional. Espero estarme explicando claramente. Algo que me entristece muchísimo, que tiene que ver parte con detener y tiene un impacto alto en el desarrollo de la educación y en el desarrollo nacional, es el narcotráfico en el que estamos inmersos, ¿verdad? Hay un fuerte impacto del narcotráfico en la población estudiantil. El 23,2% de esa población estudiantil está vulnerable, está dentro de una comunidad donde esto se da fuertemente y entonces las posibilidades de que tenga éxito dentro de alguna de las modalidades que antes mencionamos es difícil o casi nulo, para mencionarlo de alguna otra manera. Y volvemos otra vez a que ese impacto en la educación que tiene el narcotráfico viene a detener el desarrollo nacional, ¿verdad? Viene a estancarlo completamente. El incautamiento de drogas en los colegios ha aumentado y, bueno, estamos hablando que las direcciones regionales de Aguirre, Cañas, Desamparados, Guapiles, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Celedón, San José Norte, Santa Cruz, Arapiquí, Turrialba y la zona norte son las que más se han visto afectadas por este problema. Bueno, para concluir, si tenemos un buen desarrollo en la educación, si nos graduamos, si adquirimos destrezas y habilidades, el mejoramiento en la calidad de vida personal y nacional, pues se va a notar. Un muchacho que sale del Colegio Técnico de Mansión, graduado en electricidad, posiblemente tenga un trabajo en la COPE Guanacaste, posiblemente tenga su emprendimiento personal y vaya a ser el encargado de la electricidad en varias empresas y comunidades en general, ¿verdad? En turismo es igual, va a insertarse en la oferta laboral de todo Guanacaste, que ha sido pues un sector turístico muy importante en el país, la zona norte también. Van a tener trabajo después de salir del colegio y eso va a mejorar la calidad de vida directamente porque van a tener un salario. Van a poder optar por tener hasta su misma familia, ¿verdad? Su propia familia. Y si tienen una familia con un trabajo y un salario, entonces va a haber calidad de vida para niños y futuros estudiantes también. El problema es cuando no se accede a educación, no se tiene un oficio, no se tiene un técnico, no se puede ingresar a un sistema de educación universitaria y su calidad de vida pues no tiene un seguro social,
no tiene un salario, no tiene acceso a la medicina, a la salud pública muy limitada, y eso va en detrimento del desarrollo nacional y personal. Listo, creo que se me hizo un poquito largo. Pero por ahí estamos. No sé si hay preguntas. Bueno, agradecerle a Miriam por el aporte que nos dio en todas estas modalidades que tiene secundaria, ¿verdad? También por el impacto pues que ha tenido la educación en su desarrollo nacional y pues el mejoramiento que quiere la educación para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? De todo costarricense y que cada uno va buscando en su desarrollo profesional, ¿verdad? Y más que agradecerle por la invitación que te di, también ella es pues egresada de esta institución de la Universidad Nacional y más también pionera, ¿verdad? De la educación que ha abarcado pues varios ámbitos profesionales y darle las gracias de parte de todo el grupo por el aporte que nos brindó el día de hoy en esta conferencia, que es una importante gestión laboral que estamos, eh, ¿qué le puedo decir? Impartiendo, dando un conocimiento de lo que es este curso. Este curso, pues, es un curso que abarca más que todo el desarrollo costarricense, ¿verdad? Y los modelos educativos. Si bien es cierto, anteriormente mencionó usted también el desarrollo que ha tenido la educación en Costa Rica y pues también lo importante que ha venido dando el modelo educativo, ¿verdad? En esta área de secundaria. Y pues también todo el aporte que nos brindó de conocimiento acerca del ámbito laboral que pueden tener estos muchachos en el campo del inglés, que es ellos pues donde se están destacando hoy en día su desarrollo profesional. Y pues creo que de parte mía estoy muy agradecida, no sé los compañeros, si tienen algún aporte, porque para mí ellos son compañeros, Miriam. Sí. Desde un principio ya les dije que no me vieran como una profesora, sino como una amiga y una compañera más, ¿verdad? Que en el proceso educativo, pues ahí vamos aprendiendo, que uno no cesa en el aprender día a día, y más que todo, pues con ellos también. Nunca. Uno de cada estudiante No sé, algún... aprende, sí, y todos los días se aprende, sí, un minuto a otro aprendemos algo y claro, somos colegas. De mi Así parte no es. tengo ninguna pregunta. No sé, alguno de ustedes que quiera. No tengo ninguna pregunta, pero muchísimas gracias por el aporte, muy, muy interesante. Con mucho gusto. Sí, fue muy bonito, nada más pude entrar al próximo lastimosamente porque mi computadora tuvo problemas y una foto al grupo, pues ya profe lo pudo ver después, entonces entré casi como hace 20 minutos creo, pero lo que pude escuchar no sabía nada de eso, entonces muchísimas gracias por el aporte, por la información y por su tiempo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, me gustaría que esa implementación de habilidades y destrezas fuera como mayoritariamente en todos los colegios del país y no, digamos, como que haya más ese enfoque por parte del MEP en Profe, generar verás que se me estos. fue el audio de la compu.
¿Alguien más que quiera dar un pequeño aporte? Yo quería agradecerle a doña Miriam por su explicación, por esa conferencia tan enriquecedora, porque la verdad fue un tema muy interesante, porque de verdad que es necesario aprender, ya que nosotros pues estamos formándonos para futuros educadores y son temas muy importantes que uno debe conocer. Bueno, con mucho gusto. Es un tema que hay muchísimo más. Ustedes pueden ampliarlo, pueden investigar más. Yo traté de enfocarlo a inglés porque también es parte como de mantener el interés de ustedes, porque es una conferencia a veces puede ser un poquito aburrida y extensa, ¿verdad? Pero si traté de mantener que ustedes se identificaran dentro de estas modalidades y en la conferencia para también pues tenerlos ahí. No estamos en una forma presencial que a veces subimos los tonos, bajamos los tonos. Esto es algo en lo que todavía nos estamos acostumbrando, ¿verdad? En la parte virtual estamos desarrollando y adquiriendo destrezas para esta forma de comunicarnos y esta forma de dar las clases, pero sí traté de esa manera de conectarme con ustedes a través de hablarles de como o de ubicarlos como profesores de inglés, ¿verdad? Dentro de esos sistemas. Pero muchísimas gracias, la honrada soy yo. Y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a la profesora Laura por invitarme. Yo les hablo desde La Fortuna en San Carlos. Entonces, imagínense qué belleza, ¿verdad? No tuve que ir hasta allá, ustedes no tuvieron que venir hasta acá. Esto es, como les comentaba antes, una de las cosas ricas que nos ha traído y las cosas buenas, dentro de muchas malas, que nos ha traído esta pandemia, ¿verdad? Así es. Entonces, si no hay más, me despido. Fue un Bueno, gusto, un muchas placer. gracias igualmente por el aporte y espero pues no solo hoy tenerla, sino pues muchas conferencias más. Muchas gracias, a la orden. Muy agradecida. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro el tema. Inclusive yo